Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que Él nos da de llevar a cabo este tema, hermanos, muy importante, que debe de ser para nuestras vidas, para nuestros corazones. Estaremos hablando de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este estudio estaremos, hermano, viendo que este es uno de los sucesos más grandes de todos los tiempos. En él podremos ver el amor del Creador hacia la vida del hombre. Este evento cambió y sigue cambiando vidas, sigue cambiando mentes, sigue cambiando corazones, pues es la muestra más grande de amor que puede existir en el universo entero. Dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, vino a esta tierra y fue como cordero al matadero, donde entregó su vida por cada uno de nosotros, dándonos una oportunidad de vida, pero de vida eterna. Él vino con un propósito y no se fue hasta cumplirlo. Y con ello, hermano, también el Señor Jesús abrió un tiempo de gracia que nosotros no merecíamos. Y gracias a ese tiempo que el Señor Jesucristo abrió, un tiempo de gracia, tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Usted y yo tenemos la oportunidad de algún día estar presentes delante del Padre, adorando y bendiciendo su nombre. Estaremos enfocados en el libro de Marcos capítulo 15, verso 21 al 41. Voy a darle lectura. Voy a tratar de hacerlo rápidamente para que en estos videos podamos ver acerca del sacrificio de Jesús en la cruz y nos dé tiempo a culminarlo. Dice la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Pongamos atención a esto: vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno de estos hombres. Dice la palabra del Señor, que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él, dice la palabra del Señor, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también que los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja con vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé,
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña y podemos ver en ella, hermanos, que el pueblo de Jerusalén en ese momento estaba siendo manipulado por los sacerdotes, por los ancianos y gobernantes, que estaban acabando de pedir a Pilatos que condenara a muerte a este hombre inocente, nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios, y que en su lugar soltara a un preso, a alguien que estaba acusado verdaderamente de algo que había hecho, este hombre llamado Barrabás, quien había participado, dice la palabra del Señor, en un motín. Él participó en un motín político en el cual hubo un asesinato, y por eso Barrabás estaba acusado. Y estos hombres consiguieron lo que pidieron. Tristemente fue así. Barrabás fue liberado, Jesús fue preso y fue sentenciado, hermanos, por parte del pueblo, manipulado por los sacerdotes, ancianos, gobernantes, juntamente con Pilatos, que él aclara, verdad, que él no tuvo culpa en ello. Tristemente, hermano, fue así, y ahora vamos a ver cómo esta sentencia hacia el Señor Jesús fue ejecutada. El libro de Marcos nos enseña, al igual que los otros evangelios, cada uno de ellos nos presenta un relato muy sobrio acerca de la crucifixión. Pero cuando nosotros conjuntamos los relatos de los evangelios, nos damos cuenta de que este evento, hermano, fue algo despiadado y fue algo ruin, primeramente por parte del clero, quienes alimentaron todo este movimiento hasta conseguir la muerte del Señor Jesús. También tendremos que notar que todas las narraciones de la crucifixión de Jesús están llenas de alusiones, a citas bíblicas en el Antiguo Testamento, con la intención de mostrarnos que todo cuanto estaba ocurriendo en ese momento era llevado a cabo y era determinado por el consejo, por el concilio. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Amados hermanos, el Señor Jesús fue llevado porque esa fue la decisión de Dios. De todos los textos citados, dos de ellos son fundamentales, o son de fundamental importancia, porque sirven para arrojar a la luz de la palabra del Señor alumbra la pasión del Señor. Analizando detenidamente lo que estos pasajes dicen, y uno de ellos lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 22, y el otro es Isaías, en el capítulo 53. Puede leer el 22 en casa. Vamos a darle lectura solamente a Salmos 22, lo puede usted leer, y vamos a leer ahorita Isaías 53, que dice la palabra del Señor: quien ha creído en nuestro anuncio, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esto nos refleja o nos alumbra la pasión del Señor Jesucristo. Isaías 53, el Salmos 22. También dice la palabra del Señor que obligaron a uno de los que pasaban por ahí a que llevaran su cruz. Después de ser presentado ante el concilio, el Señor Jesucristo, a él lo llevaron muy temprano. Recordemos que en la madrugada fue cuando Judas lo entregó a los sacerdotes. Y muy temprano, hermano, fue llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, para ser juzgado por ellos. Y enseguida el Señor Jesús ya estaba en el pretorio, es decir, la residencia del gobernador romano que estaba en Jerusalén. Y ahora iba a ser llevado también hasta el Gólgota, un monte cercano a la ciudad donde había de ser ejecutado. En su recorrido tendría que pasar por algunas calles principales de aquella ciudad, llevando la cruz en la cual el Señor Jesucristo iba a ser ejecutado. Esta era una costumbre que tenía el propósito de persuadir a los judíos de cualquier intención de rebelarse contra Roma. ¿Se da cuenta de por qué realizaban esto, hermano? Marcos nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue entonces obligado a cargar la cruz. Él fue obligado a llevar la cruz del Maestro. Esto nos hace pensar en la debilidad física de Jesús en esos momentos, ya que él había sido ya maltratado y había sido golpeado. Y no sería algo de extrañarse si tenemos en cuenta de que desde una noche antes el Señor Jesús ya había estado, hermano, siendo golpeado, ya que después de haber celebrado la cena con los discípulos, todo esto ya había ocurrido rápidamente, con mucha intensidad, sin que el Señor tuviera tiempo de que durmiera o que descansara o que hubiera comido. Recordemos brevemente la secuencia de estos acontecimientos. Durante y después de la cena, el Señor Jesús estuvo enseñando ampliamente a sus discípulos. Luego fue al huerto del Getsemaní, donde oró, y con gran angustia y tristeza el Señor Jesús lo hizo. Al cabo de un rato, ¿verdad?, llegó Judas con mucha gente armada para detenerle, y de ahí lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado por largo de la noche hasta que ellos decidieron la culpabilidad de Jesús. Dice, entonces los alguaciles de los principales sacerdotes pasaron el resto de la noche burlándose de Jesús mientras lo custodiaban, mientras cuidaban del Maestro, para que nadie fuera a liberarlo, nadie fuera a rescatarlo. Ellos cuidaban de él, y al amanecer fue llevado ante Pilatos para ser juzgado por él. Pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes,
además de interrogarlo, también lo menospreció y escarneció con sus soldados. Luego fue remitido otra vez a Pilatos, que en un intento de despertar la compasión de la gente hacia el Señor Jesucristo, él lo hizo azotar brutalmente, hermanos. Y cuando finalmente decidió condenarlo, lo entregó a sus soldados, que todavía tuvieron un rato para burlarse de él. Si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañarse que en esos momentos en el que el Señor Jesucristo tenía que cargar la cruz, estaba realmente agotado y estaba realmente muy debilitado. El punto de no poder cargar su cruz, de ya no aguantar el peso de esa cruz. Y es en cuanto a Simón de Cirene, ¿verdad? Y muy poco sabemos acerca de él. Él provenía de aquella ciudad de Cirene, una ciudad del norte de África, pero desconocemos cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén. Sin embargo, resulta curioso que hay una referencia de los hijos de este hombre, y es algo que no vemos habitualmente a veces en la Biblia, donde lo normal es relacionar a la persona con su padre, algún familiar, algún suceso pues bíblico. Muchos han pensado que esto indica que los hijos de este hombre, Alejandro y Rufo, eran creyentes conocidos por la primera comunidad cristiana de Roma, a donde Marcos dirigió inicialmente su evangelio, y asocian a Rufo con uno de los creyentes que Pablo conocía de aquella ciudad. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 13, dice la palabra del Señor: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Sin embargo, no podemos dar a esto más crédito que una conjetura bíblica, una conjetura interesante de que el hijo de este hombre vuelve a aparecer nuevamente, de Simón de Cirene. Este Simón fue obligado a cargar la cruz del Señor. Simón no podía negarse a hacerlo, porque los romanos tenían la facultad de pedir y de obligar a cualquier hombre a prestar un servicio como el de llevar esa carga. No sabemos cuáles serían los pensamientos de Simón, no sabemos qué estaría pensando en esos momentos. Por un lado, seguro que no le agradó que los romanos le obligaran a hacer esto, y máximo porque un judío nunca se ofrecía a tocar una cruz. Es un instrumento de maldición, pero también por la vergüenza que él pudiera sentir a que al llevar la cruz lo pudieran confundir con alguien que estaba condenado. En cualquier caso de estos, este acontecimiento ha llegado a ser una ilustración para nosotros de lo que significa llevar la cruz. Dice la palabra del Señor que llevaron al Señor Jesús hacia un lugar llamado el Gólgota. El Gólgota es una palabra aramea que significa calavera, tal vez derivada del nombre de su forma. El sitio tradicional, aún apoyado por muchos, es donde hoy está una iglesia del Santo Sepulcro. Otros insisten en que es en la colina llamada del Calvario. Si hemos de ser objetivos, tendremos que admitir que hoy por hoy es imposible establecer la ubicación exacta del lugar. Quizás lo más importante sea darnos cuenta de que el lugar estaba fuera de la ciudad. En eso sí nos podemos dar cuenta, estaba fuera de la ciudad. Al menos esto fue lo que fijó el autor de los Hebreos, y esto es lo que él escribió en Hebreos capítulo 13, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este pasaje en el libro de los Hebreos nos recuerda que la muerte del Señor Jesucristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Para ello,
el autor de los Hebreos inspirado hace una referencia al libro de Levítico, donde ahí se nos explica que la ofrenda por el pecado era diferente a cualquier otra ofrenda, porque el sacerdote tenía que quemar la ofrenda fuera del campamento. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 4, verso 21. Dice: y sacarás el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación por la congregación. Y vemos que Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda, puesto que él también sufrió fuera de la ciudad. Aquí algo importante, hermanos. Dice que le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Le decía al inicio que pusiéramos atención en esa parte del versículo cuando empezamos a leer. Que el Señor no quiso tomar este vino mezclado con mirra. Tal vez nunca nos imaginamos, nunca hemos pensado, nunca ha pasado por nuestra mente qué hacía ahí vino y mirra. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa mezcla en aquel lugar? Cuando llegaron al lugar en el que Jesús iba a ser crucificado, dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra. Amados hermanos, esto posiblemente lo estaban usando los soldados, ¿sí? Ellos eran los que lo tomaban. Ese vino mezclado con mirra es una especie de droga, y lo usaban también como un estupefaciente para que los dolores se fueran quitando, para que el dolor físico menguara. Pero si nos damos cuenta, el Señor no quiso beberlo. El Señor no quiso tomarlo, porque Él ya tenía la firme convicción de apurar a que aquella copa se terminara. Él tenía la firme convicción de llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el último de los padecimientos. Agotado, hermano, agotando todo el sufrir y toda la muerte que correspondía para nosotros, para la humanidad. Él fue quien la absorbió. Él fue quien llevó todos nuestros pecados, hermano, en esa cruz. Todo nuestro dolor, todo nuestro llanto, toda nuestra aflicción, toda nuestra angustia, Él la llevó en esa cruz, hermano. Él consumó todo en esa cruz. Él se llevó todo lo que nos estorbaba en esa cruz. Y como veremos más adelante, el Señor permaneció consciente hasta el último momento cuando entregó el Espíritu. Dice la palabra del Señor que cuando Él fue crucificado, en aquel tiempo era un tiempo de muchas turbulencias y de mucha agitación en aquel lugar, por lo que eran muchos los que eran condenados a ser crucificados. Seguramente estos soldados romanos ya tenían mucha experiencia en hacer su trabajo, así que imaginamos que lo que ellos hicieron, lo que ellos llevaron a cabo, lo hicieron de una forma rutinaria. Los evangelios no describen con detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero hay otros documentos de la época que lo explican y que enseñan, muestran conocerlo. En primer lugar, se humillaba al prisionero y lo hacían públicamente, ya que lo desnudaban. Luego se colocaba en la cruz en el suelo y esta persona se acostaban al reo para clavarle las manos y clavarle los pies. En Juan capítulo 20, verso 25 lo puede ver, y en Lucas 24, 39 y 40 también lo puede corroborar. Ahí la cruz se llevaba luego a una posición vertical y se dejaba caer en una cavidad previamente preparada, hermano, en ese terreno. Generalmente le agregaban un soporte o un asiento de madera en los pies para sostener en parte el peso de la persona, el peso de la víctima, para evitar que cuando esta persona colgara de la cruz, evitar, hermano, que por los clavos se desgarrara su piel.
desgarrara las manos cuando se levantaba la cruz. Una vez levantada, la cruz no era muy alta, ya que por lo que nosotros podemos ver, podía haber una plática de Jesús con las personas que estaban en la parte de abajo, ya que la cruz había sido levantada. Así que en los evangelios nos describen que había muchas personas que le rodeaban una vez crucificado ahí y suspendido, hermano, de la cruz. Estaba expuesto totalmente, hermano. Había una impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día, al frío de la noche. La tortura podía prolongarse durante días, hermano. Esto era en lo que se basaba la crucifixión. Se prolongaba por días hasta que el reo moría lentamente de hambre o de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura en medio de un intenso sufrimiento, incluso perder el conocimiento. Pero recordemos, hermano, que el Señor Jesús ya había sido, hermano, maltratado, ya había sido, hermano, golpeado, no había tomado alimento, no había dormido. El castigo del Señor Jesús fue fatal, fue ruin, hermano. El sacrificio que Él hizo por nosotros llevó en Él, hermano, una flagelación romana sobre su cuerpo. Aparte de ser golpeado, aparte de cargar la cruz, Él fue crucificado, enterraron una lanza en su costado. Hermano, todo esto que Él pasó, no debemos de olvidarlos, hermano. No fue un castigo inventado, hermanos, para mostrar una muerte penosa o prolongada, o para mostrar la resistencia de las personas, hermano, en este caso la resistencia de Jesús, que fue capaz de soportar hasta lo último. Probablemente sea el método más cruel de ejecución, la crucifixión, el método más cruel, más castigado, más practicado en aquel tiempo, en aquel lugar. Amados hermanos, la muerte del Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario lo hizo por ti, lo hizo por mí. Fue algo terrible, fue algo horroroso, podríamos llamarle así, como actuaron en contra del Maestro, pero sin en cambio Él estuvo ahí, soportando hasta lo último. Llevó a cabo, hermano, su labor hasta las últimas consecuencias. En el próximo video terminaremos con este estudio, esperando que sea de bendición y sea de reflexión para nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Un fuerte abrazo y que todo lo que ustedes se propongan en el Señor se pueda cumplir. Todos sus sueños en Cristo se pueden cumplir, ya que el sueño del Maestro por darnos vida eterna se cumplió en esa cruz del Calvario. Dios les bendiga, hermanos.